como bacteriólogos y como laboratoristas, independientemente que nos concentremos en la calidad analítica, en la parte estadística, en los temas que nos atañen como las validaciones, control interno, control externo, etcétera, pueden haber tantos temas relacionados, pero no podemos perder el enfoque principal que siempre va a ser los resultados de los pacientes. Nosotros Yo que debemos empezó. garantizar, por favor, vamos a cerrar los micrófonos. Listo, gracias. Nosotros debemos garantizar que los resultados sean confiables. Si nosotros perdemos ese objetivo principal y esa misión, realmente no estamos haciendo nada en el laboratorio. Todo se une de eslabones que al final nos va a dar esa respuesta de tener resultados totalmente confiables. O sea que la calidad se traduce al final ¿en qué? En calidad del resultado. Por eso es que todo se apunta hacia esto. Cuando hablamos de calidad, tenemos que hablar que si yo estoy buscando que los resultados de los pacientes sean confiables, yo ya debo definir unos criterios específicos. Por eso acá hablamos de que yo debo garantizar los resultados en términos de precisión, o sea, los resultados deben ser precisos. Los resultados de los pacientes, ¿sí? Que es muy fácil que siempre que uno habla de control de calidad se limite y se centra el control de calidad a la parte estadística, a la media, desviación estándar, etcétera, etcétera. Y pareciese como si al final se nos olvidara el objetivo principal y es los resultados de los pacientes. Si no, no estamos haciendo nada. Y eso es lo que quiero fortalecer hoy. Hablar de veracidad, que los resultados sean veraces, nosotros entender qué es esa palabra y hablar de exactitud. Entonces es importantísimo que nosotros nos apropiemos de los términos, pero que no perdamos el enfoque, que cuál es realmente que los resultados sean confiables. ¿Listo? Por eso es que es importantísimo que todos en el laboratorio vamos a establecer una estructura de calidad analítica que comprende, claro, muchas fases, desde la fase preanalítica, analítica y posanalítica. O como ya dicen los gurús en calidad, preanalítica y hasta posanalítica. Mas, sin embargo, lo que busca es el mismo objetivo de todos y es que los resultados realmente tengan una excelente calidad. Si yo me centro desde lo normativo y hoy que vamos a hablar de control de calidad externo o programas de evaluación externo, siempre nos debemos de ir a lo regulatorio acá en Colombia. Podemos verlo en la 3100 del 2019, la resolución por la cual se dan los estándares de habilitación, nos dice en estos numerales del 16.1 que se debe contar con un programa de control de calidad interno y externo que contemple las pruebas realizadas. O sea que a mí siempre me preguntan mis colegas si realmente es obligatorio tener un control de calidad externo. Desde aquí ya vemos ese tema, que muchas veces pues buscamos cumplir con la norma, pero pues en el fondo se busca realmente pues tener una confiabilidad en lo que se está haciendo. No puedo perder este pantallazo de la norma para decir si leemos el 16.2 que nos dice acerca de la validación secundaria y verificación. Y aún mucho más importante el 16.3 que nos pide la norma. Análisis de los reportes de control de calidad y toma de medidas preventivas y correctivas. Entonces, desde hace muchos años se está hablando de control de calidad, sin embargo, ¿cómo lo puntualiza la 3100 desde el 2019? Ya empieza a escribirlo con más detalle. Ya no solo es adquirir el control o comprar el control de calidad externo o tenerlo, sino realmente se necesita unos análisis de estos reportes. Y hacia allá es hacia donde vamos. ¿Por qué? Porque se necesita que ya los sistemas, como se utiliza un término, no sean de papel y que sabemos que llega un reporte, lo guardamos, esperamos el otro y se vuelve muy mecánico. No, se deben tomar las medidas necesarias. También nos sobra resaltar que hoy en día pues está de moda y realmente se está hablando mucho de las pruebas POCT en el laboratorio clínico y pues en todas las instituciones.
como lo entendemos como pruebas POCT, donde también la resolución 200 del año pasado nos habla acerca del control de calidad, tanto interno como externo. Entonces, bueno, para tener un contexto de lo que se va a hablar, no podemos perder el foco acerca de la palabra variación. La variación nosotros debemos contemplarla, debemos quererla, amarla y aceptarla como tal. ¿Qué es la variación? Como su nombre lo dice, son las variables que van a influenciar en ese resultado final. Entonces, si nosotros lo que buscamos en el laboratorio es confiabilidad de los resultados y nosotros buscamos calidad en los resultados, yo debo comprender en qué consiste la variación. Hay dos tipos de variación, hay muchos tipos de variación, pero nos vamos a concentrar en las dos más importantes. Una variación de tipo analítica, que corresponde a las variables que están caracterizadas por variables directas del laboratorio clínico. Y otra variación que es una variación biológica, que es una variación inherente a todos los pacientes y a todos nosotros como seres humanos. Esta variación es importantísimo tenerla en cuenta porque tiene unas características importantes. Primero, que nosotros no tenemos una influencia sobre la variación biológica. Ya está estimada, ya está estudiada, conocemos muy bien y en Colombia se habla mucho de las tablas de variabilidad biológica. Nosotros, ¿dónde podemos participar? En garantizar que nuestros pacientes, en el momento en el que yo voy a tomar la muestra o les solicito una muestra, pues ellos lo hagan de la manera que yo se las estoy solicitando, garantizando que estén ayunas, garantizando lo que siempre hemos hecho. Ahí está contemplada la variación biológica. Pero ¿qué pasa? En el momento en el que se toma la muestra y yo ya la tengo en el tubo primario, como nosotros llamamos, ahí empieza a jugar la variación analítica, porque es la variación analítica todas las variables del laboratorio que empiezan a influenciar esa muestra que nosotros tenemos. Desde la fase preanalítica, esa variación analítica, desde la centrifugación, desde la manipulación, nosotros sabemos que existen, así sean mínimas variaciones, según el tubo que yo utilice, la camisa que utilice, el torniquete, etcétera. Ahí ya contamos variaciones, así sean variaciones pequeñas, pero eso es una variación analítica. Todo lo que esté por fuera del paciente, todo lo que sea externo, se conoce como variación analítica. Esa muestra, si yo me voy toda la ruta y paso al laboratorio, ya si está la toma de muestra, ya sea que esté en un área diferente, llega a la fase analítica. Y esa variación analítica empieza a cobrar más sentido y nosotros casi siempre nos enfocamos en la variación más grande, que ¿cuál va a ser? El equipo, el reactivo y el bacteriólogo. Y sí, son las que influyen más. Más sin embargo, debemos comprender que todo el laboratorio genera una fuente de variación. Por eso es que muchas personas que se dedican al tema de calidad son muy minuciosos en que la temperatura del laboratorio debe estar adecuada, la humedad debe estar adecuada, las neveras, dónde está guardando los reactivos, los controles y claro, el equipo. El equipo es una fuente de variación importante, así como el reactivo, la calibración y el bacteriólogo. El bacteriólogo también debe estar en su punto. ¿Por qué? Porque debe tener la experticia y debe garantizar que sabe lo que está haciendo y que va a poder detectar los errores. Y no solo confiar de que el equipo, al ser hoy en día ya equipos cada vez más automatizados, me realizan todo el trabajo. El objetivo dentro de calidad analítica, ¿cuál va a ser? Poder controlar esas variaciones que van a influenciar en los resultados. Como son variaciones que no son tan fáciles de detectar, pues desde hace muchos años se ha diseñado los esquemas de control de calidad interno y los esquemas de programas de evaluación externo, que es donde hoy nos vamos a centrar. Entonces es importantísimo
que nosotros sepamos que la mejor herramienta para detectar la variación analítica siempre va a ser los controles de calidad. Entonces, esto ya me da la apertura para poder concentrarnos en lo que queremos. Para conocer más acerca de la variación, debemos conocer que hay dos tipos de variación importantes. Van a haber más, pero todas nacen desde acá. Una variación de tipo aleatorio que lo conocemos como errores aleatorios dentro de lo que está sucediendo. Cuando yo estoy midiendo variables aleatorias o errores de tipo aleatorios, yo los debo identificar y caracterizar como si los estuviera viendo en una gráfica de Levi-Jennings, porque al final yo necesito desde los gráficos y desde los datos y los resultados de control de calidad poder demostrar si nos estamos enfrentando a errores de tipo aleatorios o errores de tipo sistemático, que es al final el punto a donde queremos llegar y donde queremos fortalecer que realmente es una debilidad. Si yo estoy hablando de errores aleatorios, la primera característica es que son errores que van hacia arriba y hacia abajo de la media. Y lo que están haciendo pues es ampliarme, como vemos en la gráfica a mano derecha, ampliarme la variación que yo estoy teniendo. ¿Cómo se debe medir? Mediante el control de calidad interno, mediante el estadístico que se llama coeficiente de variación. Entonces eso lo conocemos todos y es donde pues vendrán otros momentos para hablar más de control de calidad interna. Nos vamos a centrar mucho en errores sistemáticos. ¿Por qué? Porque el error sistemático tiene varias características. La primera es que se vuelve una tendencia o, como su nombre lo dice, algo sistemático. Se empieza a recargar del mismo lado de la media, ya sea por debajo, como estamos viendo acá, o por encima. Es lo que conocemos como un sesgo negativo o un sesgo positivo. ¿Listo? Estos errores sistemáticos y este tipo de errores se va a poder controlar también con el control de calidad interno, pero siempre la característica principal es que yo necesito un valor de referencia o un valor base de comparación que me va a demostrar si yo sí estoy teniendo un sesgo positivo o un sesgo negativo. Entonces, si yo quiero caracterizar errores de tipo sistemáticos y estoy hablando o estoy centrado en el interno, debo tener presente que mi valor medio puede ser la media del inserto, como puede ser un interlaboratorio si estoy hablando de que manejamos controles de tercera opinión. Ahí es donde entra a jugar importantísimo los controles de calidad externo o los programas de evaluación externa. ¿Por qué? Porque en su mayoría son interlaboratorios de grupos pares a los cuales se les envía la misma muestra y sobre ellos voy a empezar a identificar si yo estoy presentando esos desvíos. La palabra desvío aquí se utiliza también mucho. Un desvío negativo o un desvío positivo. Siempre recordando, como podemos ver en la parte izquierda arriba, que cada resultado que yo voy a estar viendo, cada resultado contiene una variación intrínseca de las incertidumbres que están sucediendo en ese momento que yo estoy reportando. Si yo estoy frente a gráficos de control de calidad externo, veo los datos, veo los puntos en la gráfica, yo debo comprender primero que cada uno de ellos son concentraciones diferentes y segundo, que cada uno contiene diferentes tipos de incertidumbres. ¿Qué son las incertidumbres? Diferentes variaciones que se cargan, ya sean, si son los datos de mi laboratorio, pues va a tener las incertidumbres de mi laboratorio, y si yo estoy comparando contra un grupo de interlaboratorio, o sea, contra varios laboratorios, cada uno va a cargar también una serie de incertidumbres que al final los argumentos estadísticos y la parte estadística nos va a ayudar a realmente estandarizar y demostrar que se está haciendo. Ahora bien, ¿qué es un ensayo de actitud? Entonces, lo primero es que nosotros acá lo conocemos como programas de evaluación externo o control externo. La ISO 17043 ya nos enseña que se llaman ensayos de aptitud, donde son herramientas que permiten a los laboratorios comparar el desempeño
frente a otros laboratorios. Vamos a poder detectar tendencias, vamos a poder detectar comportamientos sistemáticos que son los que nosotros debemos estar muy atentos para poder tomar acciones preventivas y correctivas que al final nos van a ayudar a garantizar la exactitud de los resultados. Recuerden que siempre nos han enseñado, y eso sigue siendo igual, que el control interno es para precisión y el control externo es para exactitud. Eso hace referencia a que la mejor forma de detectar la exactitud en los resultados va a ser con los ensayos de aptitud, y ya les voy a contar por qué. Tienen unas características específicas y la principal y una de las principales es que es una muestra ciega. Esta muestra ciega lo que está diciendo es que nosotros como laboratorio no debemos conocer su resultado. Es más, la ISO 17043 es muy explícita en decirnos que es importantísimo detectar que no haya una confabulación entre participantes, o sea, que ellos no se cuenten entre ellos qué concentración le está dando porque se pierde todo el objetivo. Debe ser una muestra que no conocemos el valor, porque así es que lo manejamos como las muestras de los pacientes. Y esa es la principal característica que lo diferencia del control interno. El control interno sabemos que hay uno normal y uno patológico y viene con sus insertos. Y sobre eso repetimos la muestra todos los días. Por eso es que se centra en precisión. En cambio acá tenemos una única vez, un solo chance para procesarlo y es ahí donde se centra en la palabra exactitud. ¿Listo? Eso es importantísimo. Otra cosa que me preguntan, el control externo o el ensayo de aptitud, ¿yo lo puedo procesar varias veces? Digamos 3 veces y al final reporto un valor medio. No, señor. ¿Cuál es el objetivo acá? Que usted lo procese como la muestra de un paciente. Si usted hace eso con todos los pacientes, los procesa 3 veces y al final reporta el valor medio, será ese el único ejemplo que cabe acá, de resto no. El objetivo es que se procese como una muestra de un paciente. ¿Qué significa eso? Primero, que no sabemos la concentración. Segundo, que se puede hacer en cualquier momento. Tercero, que yo no debo preparar y alistar todo para el momento en el que voy a procesar el control externo, porque eso significa que yo estaría alistándome para algo que necesito que me vaya bien. Y el objetivo acá, ¿cuál es? Que tome una fotografía y que nos enseñe cómo están las condiciones del laboratorio. Entonces esa muestra yo la puedo procesar en la mañana, en la tarde, en la noche, como lo hago con una muestra de un paciente. Entonces, eso es importantísimo. Para eso se debe estandarizar la fase preanalítica y ahorita ya vamos a entender un poco más en eso porque son temas críticos e importantes siempre que hablamos de controles externos. Otra cosa que me preguntan mucho es acerca de la periodicidad. ¿Cada cuánto se deben procesar estos programas o estos ensayos de aptitud? Entonces vemos que existen varios esquemas, desde lo mensual, bimestral, trimestral, cuatrimestral, así o semestral. El laboratorio es el que escoge con qué frecuencia los puede procesar. Sin embargo, yo les cuento que existen muchos factores a los cuales se les atribuye esto. Hay un factor que es un factor económico que es importante y que no sobra recalcarlo hoy. Sabemos que estamos saliendo de una pandemia y a nivel mundial hay una crisis económica bastante importante. Entonces hay un factor económico que ¿qué sabemos? Que entre más espaciado lo haga o menos frecuencias tenga en el año, pues va a ser un control más económico. Más sin embargo, se han hecho diferentes tipos de estrategias, como que si el control llega a una frecuencia trimestral, se utilicen 2 muestras para procesar al tiempo, que es una de las estrategias que maneja, por ejemplo, el control de SFICA, donde el, por favor, cierran el micrófono, donde vamos a darnos cuenta que realmente mm, ha ido cambiando y evolucionando la manera de ver los controles de calidad externos. Por favor, me ayudan a cerrar el micrófono, gracias.
Debe ser alguna persona que entró hace poco. Yo como ya salgo de turno, entonces ya mañana pues vaya, hágale. Gracias. Ya se silenció. No, no se silenció, pero ya estaban hablando. Bueno, No, parece ya, que... ya lo silenciamos. Entonces, No se te escucha, Wilson. No se escucha. Tiene el micrófono cerrado. Wilson, ¿no se te escucha? aló, aló. ¿Ya me escuchan, sí? Ahora sí. Listo, gracias. Es que cuando cerramos, cerramos para todos el micrófono para que no nos interrumpa y bueno, me autocerré el micrófono. Entonces, listo. Por favor, cada uno va a estar pendiente de su micrófono cuando ingresa, que no quede habilitado. Les estaba contando para no perder el hilo que la cultura en el tema de control de calidad externo ha ido cambiando y evolucionando a lo largo de los años. Sobre todo porque vemos que el control externo es un complemento de lo que se está haciendo a nivel interno en el día a día del laboratorio clínico, donde vemos, por eso acá coloco, que puede representar una auditoría del sistema analítico implementado. Cuando utilizo la palabra auditoría, no es para que sea realmente punitivo ni para que esté juzgando lo que está sucediendo en el laboratorio, sino para reflexionar acerca de un concepto que es clave y es pensar en que muchas veces nosotros creemos que el control externo es como el policía que yo tengo ahí al frente para que me diga que tengo que hacerlo bien. Y no, realmente el control externo no tengo que hacerle absolutamente nada. O sea, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando está fallando los resultados de control externo? ¿Yo le hago algo al control externo? Nada. Cuando yo estandaricé ya la fase preanalítica, yo allá no puedo hacer absolutamente nada más. Todas las acciones de mejora van hacia el sistema interno. Todo me va a indicar a que revise el equipo, la calibración, los reactivos, vamos a correlacionar con el control interno, etcétera. Entonces el externo realmente es ahí un observador de qué está sucediendo. Es ahí cuando a los que somos auditores nos gusta ese término porque por lo contrario nos va a aportar mucho. Pero yo necesito recibir una auditoría cada cuánto. Yo la necesito cada 15 días, cada mes, cada 2 meses o cada cuánto para que... ¿Qué pasa con eso? Con esa auditoría o con este ejemplo que yo estoy colocando. Que si yo realmente me enfoco en que el control externo es un observador de que yo estoy bien, haciendo las cosas bien, yo no necesito hacerlo tan continuo. Y eso es lo que nos han enseñado los controles de calidad. Y esa es la cultura hacia donde van. Que si el analito tiene buen desempeño, nosotros empezamos a espaciar los controles. Se ha enseñado desde las reglas de Westgard con control interno y ahora en control externo. Si tiene buen desempeño, ¿qué hacemos? Lo dejamos suelto, lo dejamos más suelto, diferente a analitos o a áreas que tengan desempeños muy inadecuados, que es ahí donde necesita tener más controles. Entonces miren que realmente, ¿qué ha pasado? Lo digo por experiencia propia. Cuando nosotros tenemos laboratorios que han adquirido y son participantes de programas de evaluación externos que son bimestrales y trimestrales, ellos ya tienen que adoptar la cultura de fortalecer el control interno. Lo fortalecen y le dedican el tiempo suficiente y todo lo necesario para demostrar que todo está funcionando adecuadamente. Y realmente es donde ahí se genera una importancia en calidad analítica muy, muy clave. Van a poder validar la corrida analítica y los resultados de los pacientes. Luego, a los 3 meses, yo reporto el control de calidad externo, observo los resultados y me ratifica que todo está funcionando bien. Entonces, hacia eso le están apuntando. Les decía, ¿cuál es la diferencia entonces si yo colocara en este momento un programa de evaluación externa, un ensayo de actitud y las muestras de los pacientes? Siempre hemos hablado
que el control de calidad externo debe ser procesado y va a representar como si fuese una muestra de un paciente. ¿Dónde cambia? En la conmutabilidad y que en la fase preanalítica, porque si es un control que viene para reconstituir, que es liofilizado, nosotros sabemos que las muestras de pacientes no. Entonces, si yo cometo errores o no he estandarizado la fase preanalítica lo suficiente para poder garantizar esto, va a haber una variación innata a esa fase preanalítica que al final me va a generar ruido cuando yo estoy analizando los controles y voy a pensar que los pacientes son los que están procesándose inadecuadamente y nos está sacando fallas en los resultados. Entonces, es un momento para nosotros recalcar la importancia de la fase preanalítica. ¿Qué ventajas tenemos? Pues que cada vez, como todas las empresas, cada vez y cada año van mejorando los desarrollos de las matrices y las matrices son más estables. Más sin embargo, debemos ser muy precisos en la cantidad de agua, ya sea un agua destilada o el agua que yo estoy utilizando, porque va proporcional a la cantidad de liofilizado que tengo. Si tengo un control líquido, el secreto va a estar en la mezcla. Entonces, ser muy cuidadosos en la mezcla, si estoy hablando de hematología, si estoy hablando de infecciosas o todo lo que sea líquido, la mezcla es la que yo debo estandarizar. ¿Listo? Ahora bien, siempre que yo arranco a analizar y hablar del control externo, debo centrarme en que yo debo escuchar la voz del proceso. ¿Qué significa eso? Debo conocer qué es lo que me están diciendo mis gráficos y nosotros, me decía una compañera hace poco, nosotros los que trabajamos en calidad y muchos bacteriólogos se centran mucho en los gráficos porque es muy fácil de identificar los tipos de errores. Entonces, identificar errores de tipo aleatorios, que llegan a darnos cuenta y avisarnos que tenemos problemas de imprecisión. Y si tenemos problemas de imprecisión y yo lo estoy viendo en el control externo, ¿qué tengo que hacer? Primero, identificar la imprecisión en dónde se puede generar en la fase preanalítica. Y segundo, si es de mi sistema analítico, yo me tengo que ir al control interno, revisar el control interno y mis coeficientes de variación, porque él está diseñado para precisión. Ahora bien, en cuanto a esa actitud que puedo tener, dos tipos de sesgos. Por ejemplo, el primero que estamos viendo acá es un sesgo negativo constante, como lo vemos acá. Me refiero constante a que si son varias muestras, las muestras vienen en concentraciones diferentes, unas bajas, unas medias y unas altas. Y el sesgo está siendo totalmente proporcional, en este caso negativo. Eso yo lo tengo que identificar. También tenemos otro tipo de sesgo, como este sesgo positivo que vemos acá, pero es un sesgo positivo con tendencia positiva como se conoce a nivel estadístico. Entonces, bueno, ¿qué más nos trae la 17043 y dónde está su importancia? Y acá quiero resaltar varias cosas. Primero, la ISO 17043 es la norma internacional que va a evaluar la conformidad y los requisitos generales para los ensayos de aptitud. Es con la cual se acreditan los proveedores o distribuidores que tengan relación con la distribución y fabricación de pruebas o ensayos de aptitud. ¿Listo? Entonces, para mí también es muy grato, y sé que la mayoría de personas que están conectadas son participantes de los controles de calidad que ofrece Sigma QC, que nosotros como empresa estamos en ese proceso de acreditación. Mas, sin embargo, si nosotros hablamos de la marca SFICA, que es una marca internacional, ella ya viene con toda su acreditación en ISO 17043, que tiene unas características específicas. Pero también cabe resaltar que nosotros ofrecemos controles que lo hemos llamado nacionales o controles marca Sigma QC. Por ese motivo es que se ha tomado la decisión de nosotros acreditarnos en la ISO 17043, que va a generar realmente algo clave, y es la confiabilidad en todo lo que tiene que ver
con los programas de evaluación externo, que hoy en día ya lo tiene y ya les voy a mostrar. Más sin embargo, ustedes saben que en el momento en que se alcanza la acreditación, pues vamos a estar vigilados y auditados por entes externos que van a realmente a garantizar que se esté cumpliendo lo que dice la norma. Por ejemplo, la norma nos habla acerca de que hay unos inductores estadísticos o unas puntuaciones con las cuales se deben evaluar a los participantes del control externo. Como por ejemplo, acá nos dice que se debe estimar una diferencia porcentual, que es lo que conocemos como sesgo. Entonces, desde acá la norma nos está diciendo, calcule una diferencia porcentual. ¿Qué va a hacer? La diferencia porcentual o la desviación en porcentaje nos va a decir el resultado que emitió el laboratorio, qué tan lejos está de la media o del grupo medio, del grupo de comparación en porcentaje. Entonces, desde la 17043 ya nos trae eso. También, ¿qué nos dice? Que se calculen los valores Z y establece el Z-score como el valor que nos va a decir que también es un valor de exactitud que nos va a decir, pero ahora en términos de desviación estándar, qué tan alejado está el resultado que está reportando el laboratorio versus la media, pero teniendo en cuenta en este caso la desviación estándar. Por eso es que este valor Z nos va a ser la clave para definir el desempeño de los resultados que nosotros estamos teniendo. ¿Cómo lo va a definir? La 17043 nos trae el mejor ejemplo, que es que los zetas y los Z-score deben estar por debajo de 2 desviaciones estándar. En ese caso va a decir que su desempeño es satisfactorio. Pero también tiene como una zona gris de 2 a 3 desviaciones estándar, ya sea por arriba o por debajo de la media, donde va a ser un desempeño dudoso. Y por encima de 3 desviaciones estándar, este Z-score significa que ya está siendo insatisfactorio y que debe tomar acciones. Existen diferentes programas que utilizan esta regla tal cual como nosotros la vemos acá. Existen otros, como por ejemplo el de Sigma, que su calificación va a estar dedicada solo a este primer renglón, a 2 desviaciones estándar. 2 desviaciones estándar por abajo será satisfactorio y más de 2 será insatisfactorio. Esto lo adopta cada proveedor del ensayo de aptitud teniendo en cuenta la relevancia clínica que está teniendo esto. Los dos funcionan muy bien. Entonces, bueno, acá les quiero contar y me da mucha risa ver a este mono sufriendo. Porque nosotros, todo lo que yo les he contado suena fácil y es algo que yo siento que es comprensible, pero cuando ya vamos a pasar a los hechos, es cuando ya empezamos a sufrir. Si yo estoy frente a errores de tipo sistemático, no sabemos qué actuar, cómo actuar. Entonces, el problema está en que no conocemos las posibles causas de los errores, entonces no sabemos dónde atacar. Y eso también nos pasa con el control interno. Entonces, cuando estamos hablando de errores sistemáticos, nosotros debemos pensar en que podemos tener problemas en la calibración, una calibración inadecuada o inestable. Nosotros nos damos cuenta que la calibración puede perderse a lo largo del tiempo o desde en el momento en que yo calibro, desde que yo reconstituyo y calibro, desde ahí me puede quedar sesgada la prueba. Que no lo logre detectar con el control interno y sea ya el control externo el que me esté avisando. También puedo detectar algunas causas de errores sistemáticos está dado cuando cambiamos de lote de reactivo. Pasa mucho y lo vemos hace poco y que he visitado tantos bancos de sangre, pasa mucho en las pruebas infecciosas. Cambiamos y bueno, y en hormonas y realmente en muchas, cambiamos el lote de reactivo, ya sabemos que por teoría no debe cambiar, no es necesario que cambien los otros lotes, ya sea de control interno o externo, y de inmediato empezamos a ver una tendencia. Escucho un ruido. Ahora bien, algo también importante es que podemos tener errores sistemáticos por problemas técnicos de los analizadores. ¿Por qué?
también tenemos errores aleatorios acá, pero debemos categorizar qué es sistemático. Un ejemplo muy sencillo para los equipos que tienen una lámpara que me va a ayudar en la medición y esa lámpara tiene una vida útil, cuando se está agotando empieza a emitir pues señales más bajas o dependiendo si la prueba es inversa o no, entonces ahí puedo empezar a tener errores de tipo sistemáticos. ¿Qué otra cosa también hemos visto en los programas? Cuando tenemos un comparador inadecuado o algún error en el enrolamiento y no nos hemos dado cuenta. Recordemos que esto es una interacción entre el proveedor y el participante, de saber que las unidades son las correctas, de en qué grupo de comparación me dejó. Recordemos que los ensayos de aptitud pues se manejan por grupos. Algo importantísimo que también nos dice la 17043 es acerca de las puntuaciones cuando son combinadas. Primero recalca que es muy bueno tener gráficos. Por ejemplo, como los que están viendo ahí, que son unos gráficos de Jouden, donde demuestran, ahorita lo vamos a ver con más detalle, donde evidencia si hay un buen desempeño o no de los grupos. Pero ellos no están de acuerdo, y miren que, por eso lo pongo textual como está en la guía, que en general no se recomiendan las puntuaciones de desempeño promediadas porque pueden enmascarar un desempeño inadecuado de uno o más ítems de ensayos de actitud que debería investigarse. Entonces, ¿esto a qué se refiere? A que existen algunos programas que utilizan, ya se conoce como ponderado, promedio o acumulado de varias muestras. Y eso es riesgoso cuando yo estoy analizando cómo me fue en ese evento puntual. Entonces muchos, por ejemplo, nos preguntan que por qué de pronto los controles de calidad de SFICA que distribuimos nosotros y los de Sigma no contienen estos inductores que son ponderados, promediados o que son históricos. Y la real causa es porque, primero, desde la 17043 no se recomienda. ¿Y por qué no se recomienda? Porque realmente podría estar enmascarando errores, porque cuando promedia, si uno tiene errores aleatorios en la muestra 2 y yo lo tengo hasta la muestra 10, pues yo puedo estar arrastrando un error que no me está dejando identificar lo que realmente está sucediendo. Y lo segundo es porque cada muestra maneja una concentración diferente. Entonces es ahí cuando uno eso lo puede utilizar y se utiliza es en control interno, más no en control externo, ¿listo? Algo también clave cuando uno inicia y cuando un programa está acreditado con la 17043 es que se apoya en todo lo estadístico de la famosa ISO 13528 del 2015, quien establece los mejores métodos estadísticos para las comparaciones interlaboratorios. ¿Qué características tiene? Y es lo que utilizan los controles de calidad, y ustedes lo han visto, que la mayoría son participantes de nuestros controles. Realiza un cálculo de algo que se ha denominado algoritmo A, que es un cálculo robusto de la media y la desviación estándar. Es más, ella no lo llama media y desviación estándar así a secas como nosotros, porque pues es una norma muy técnica y muy estadística, donde van a encontrar definiciones como sigma PT y como XPT, donde nos habla de medias robustas, medianas robustas y desviaciones estándar robustas. ¿Por qué hablamos de la palabra robusta en estadística? Cerramos el Hay una micrófono. que tiene arriba, no, tiene las dos blancas. Por favor, cerramos el micrófono de alguien que entró hace poco y miramos que el mío no se cierra. Ah, perfecto, el mío no se cerró. Bien. Les estaba contando acerca de lo robusto. ¿Qué diferencia una media normal, aritmética, como se conoce en estadística, a una media robusta? Entonces, lo principal es que él aplica unos filtros. Estos filtros son filtros de groups, quien de todos los participantes va a detectar, va a calcular, gracias al grupo, un intervalo de confiabilidad
donde todos los participantes deben caer en ese intervalo. Si uno de los participantes no cae en ese intervalo por X o Y motivo, él lo va a excluir de la estadística, pero no va a afectar el N de participantes, porque el filtro y todo y el algoritmo A, por una metodología que se llama iteraciones, va a hacer un reemplazo de ese valor por alguno de los extremos de los que yo le estaba contando, que son de ese intervalo, y va a garantizar la robustez estadística. Entonces, ¿qué es la robustez estadística? Es garantizar la confiabilidad de la media y de la desviación estándar. Eso se hace a través de unos cálculos estadísticos que están guiados por la 3528. Entonces, esto también es importante. Entonces, no es solo que llegaron 100 resultados y calculé una media y una desviación estándar y lo coloqué en un informe. Realmente no. Eso tiene un proceso estadístico clave que se llama algoritmo A, que hoy pues no es ni el momento ni nos da el tiempo realmente para detallarnos ahí, pero sí quiero que sepan que todos los programas que cuenten por lo menos con esta acreditación en 17043 van a realizar este ejercicio. Entonces, pues eso es clave. Existe algo también importante y es que si ya viene un proveedor, un fabricante de ensayos de aptitud, viene trabajando ya acreditado bajo la ISO 17043, él tiene el poder para poder definir cosas importantes, como por ejemplo Esfica, que es una marca que ha establecido, y una empresa que se dedica a esto, y ha establecido algo clave que se llama relevancia médica, que es colocar a su disposición un estudio que se conoce como esta tabla que vemos en la parte izquierda, que es un estudio de relevancia médica, quien nos va a dar las concentraciones o porcentajes de variación máxima permitida que pueden tener los analitos. La relevancia médica nace a través de un estudio en la cual sí se basa en variabilidad biológica, pero mejora lo que estaba sucediendo con las famosas tablas de variabilidad biológica. Para los más avanzados en temas de calidad analítica, saben que variabilidad biológica tiene sus pros y sus contras. Por ejemplo, en algunos analitos es muy amplio sus errores totales máximos permitidos y en otros es muy estrecho, demasiado exigente. La relevancia médica busca manejar un equilibrio entre eso, siempre garantizando la importancia clínica que tiene esta variación. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, marcas como Esfica han adoptado estas tablas para que ayuden a fortalecer el análisis que se hace de los controles. Algo también importante que vamos a empezar a ver es la palabra incertidumbre y la incertidumbre que se está midiendo en los controles de calidad externos. Lo primero es que la incertidumbre es un valor asociado y se conoce como un error en la medición o una variación que están teniendo todas las mediciones. En este caso, como nos estamos enfocando en controles de calidad externo, sabemos que cada laboratorio, cada participante contiene un grado de incertidumbre que se va a sumar en los resultados que cada uno va a reportar. Entonces, los programas de evaluación externa acreditados con la ISO 17043 tienen la obligación de calcular la incertidumbre y ustedes la ven ahí en los informes. ¿Qué me está diciendo la incertidumbre en los informes? Me están diciendo, como podemos ver acá en este gráfico, que existe un valor medio. El valor más probable es la media que nosotros observamos en los análisis, que puede ser, en este caso, 90.4, vamos a decir que es miligramos sobre decilitro para interiorizarlo, pero que existe un intervalo de incertidumbre. Ese intervalo de incertidumbre se calcula y se coloca dentro de los informes, al cual, si nosotros lo correlacionamos muy bien, es como si lo estuviera sumando o restando a la media. ¿Qué busca? ¿Por qué es importante y
¿Dónde está la relevancia de calcular la incertidumbre? Que dentro de ese intervalo va a estar el valor real, que no necesariamente tiene que ser la media, ¿sí? Puede ser que llegue a la media, pero como su nombre lo dice, por eso la palabra incertidumbre es como de que dentro de la incertidumbre se contiene el valor verdadero o el valor real. Pero exactamente dónde está, no, pues no lo sabemos porque por eso es que hay que calcular la incertidumbre. Entonces, ¿qué nos dicen en los controles de calidad externos? Que incertidumbres muy amplias, pues entonces hay un riesgo y una probabilidad de que esté muy alejado de la media el valor real, el valor verdadero, pero cuando manejo incertidumbres más pequeñas, pues entonces tengo una alta probabilidad de que el valor real se acerque más a la media. Entonces, eso es importante. No me voy a centrar en las fórmulas, pero ahí en los informes los encuentran, ¿sí? Se tiene la desviación estándar robusta, que es esta S asterisco que vemos ahí, y la dividimos en la raíz cuadrada del número de participantes y se multiplica por una constante que es 1.25. Ahí ya está calculando la incertidumbre. ¿Qué también nos dice la ISO 13528? Que yo podría determinar si es que es muy grande o no tan grande la incertidumbre si yo la comparo con la desviación estándar de los participantes. Asegura y nos dice que la incertidumbre debería ser más pequeña que la desviación estándar, ¿listo? Y que en algunos casos debería ser tan pequeña de la desviación estándar que podría ser 3 veces más pequeña que la desviación estándar, es lo que nos dice. Cuando nosotros ya entramos a analizar los informes, sin importar cuál es el que tenga, porque bueno, hoy sé que muchos de los que están conectados son participantes de nosotros, pero esto aplica en general para todos. Vamos a tener pues el listado de analitos. Tenemos diferentes esquemas, aquí estoy poniendo varios ejemplos. Este primer ejemplo es de un esquema que se maneja trimestral con 2 muestras donde se procesan 2 muestras al tiempo y se reportan y llega un informe de 2 muestras al tiempo. ¿Por qué ha tenido tanto éxito este tipo de esquemas? No solo porque sean más económicos que los de frecuencia mensual, sino porque al mismo tiempo, al reportar 2 muestras, voy a categorizar el error sistemático de inmediato. Sobre todo porque uno, o sea, este que es el mismo ejemplo, voy a tener concentraciones normales o bajas en la muestra A y en la muestra B al mismo tiempo voy a tener concentraciones más altas. Entonces, de inmediato, en un solo informe, yo podría decir si estoy frente a errores aleatorios o frente a errores sistemáticos. ¿Listo? ¿Qué información nos trae? Cuando nos dice ese target value, va a ser la media robusta del grupo de participantes. Luego nos va a decir SD, que es la desviación estándar robusta también de los participantes, la U, que es de incertidumbre, también de todo lo que estamos calculando, como ya les contaba antes. Luego viene el número de laboratorios y aparece el resultado que emitió el laboratorio. Si yo tomo este primer ejemplo, el que tengo en la parte de arriba, que es una albúmina, vamos a ver que el laboratorio reportó 3.44 y que la media del grupo de instrumento, que es el grupo par, al que mejor le corresponde, va a ser de 3.56. O sea que el Z-score, que es la diferencia en desviación estándar que estamos viendo acá, qué tan alejado está, vemos que está por debajo. O sea que yo ya veo que mis inductores van a tener ese signo negativo, porque 3.44 está por debajo de 3.56. El Z-score calculado fue de 0.5. Recordemos cuánto es lo aceptable. Entonces ahí nos lo decía. Menor de 2 es satisfactorio, de 2 a 3 es dudoso y por encima de 3 será insatisfactorio. Entonces aquí vemos un excelente desempeño. También calcula el otro dato el otro ponderado que nos dice la 17043, que ¿cuál es? El desvío porcentual. La desviación porcentual es la distancia o la diferencia que hay de 344 versus 356. ¿Qué tan alejado está en porcentaje? 3.51%. ¿Y cuánto debería estar alejado para que lograra
ya decir que está afectando los resultados de pacientes. Entonces, esquemas como estos traen estas tablas de relevancia médica en la cual yo puedo ver la albúmina que permite hasta un 20% de variación. Recuerden que esto se toma como si fuese el error total máximo permitido. ¿Listo? Así nosotros analizamos para todos y nos damos cuenta si el desempeño es adecuado o no es adecuado. ¿Qué más nos traen este tipo de informes? Nos traen gráficos, histogramas de barras. Estos histogramas de frecuencias me están diciendo cómo se comporta el grupo de instrumentos, aquí lo vemos en estas barras más claras, y cómo se comporta el grupo general, que lo vemos en las barras de color más oscuro. También nos trae los gráficos de Youden, como también lo recomienda la 17043, donde nos dice que como envía dos muestras al tiempo, la A y la B, va a tener un cálculo de Z-score para la A y al mismo tiempo un cálculo de Z-score para la B. ¿Qué buscan estos gráficos de Youden? Como son cuadrantes, que estén en la primera desviación estándar, recordemos que esto es Z-score, en la segunda desviación estándar, porque hasta lo máximo son 2 desviaciones estándar, y ya por fuera de 3 desviaciones estándar, pues está siendo insatisfactorio. Muestra todos los participantes. Si acá nos dice 93, aquí hay 93 punticos. Y hay uno más oscuro que los otros, donde es el laboratorio específico, como es el ejemplo que estoy colocando acá. ¿Listo? Y también nos trae ya los gráficos de Chihuahua. Los gráficos de Chihuahua son los gráficos de Z-score, que nos dicen en este esquema, que son 2 muestras al tiempo, nos tiene que categorizar que la muestra A la va a evaluar en círculo, como lo vemos en la parte izquierda, y la muestra B la va a graficar en triángulo, y así nos la va colocando. ¿Qué es importante analizar acá? Que todos estos son concentraciones diferentes, y al ser concentraciones diferentes, pues es donde yo debo identificar si yo estoy teniendo errores sistemáticos, ¿sí? Desde el primer evento que yo envío 2 muestras al tiempo, desde aquí yo ya puedo categorizar si estoy presentando un sesgo o un error sistemático. Esto es importante tenerlo presente. Y cuando ya empezamos a ganar más histórico, pues nos seguimos identificando si tenemos algún tipo de error. ¿Listo? Tenemos otro tipo de informe, como es el que ya nos trae Sigma QC o los programas marca Sigma, que son los que yo les cuento que también están en su proceso de acreditación. Sin embargo, desde que iniciaron, pues manejan y dominan los estándares de la 17043, que es la mejor forma de garantizar que están pues bien hechos estos programas. Primero, desde la identificación del participante, la firma y el responsable de la dirección técnica y coordinación de estos programas, hasta la parte estadística, donde así nosotros encontremos títulos o subtítulos como media, desviación estándar, ya sabemos que acá se ha aplicado el algoritmo A, ese que yo les contaba hace un momento, donde se aplicó filtro de groups, donde se hizo un reemplace de datos si fue necesario, se hizo una serie de iteraciones hasta llegar a estadísticas bastante robustas que no sean afectadas por diferentes tipos de incertidumbre, o sea que esta es una media robusta y una desviación estándar robusta. También nos da valor de coeficiente de variación de incertidumbre y el N de participantes. Aparte de eso, acá podemos encontrar también un criterio de desempeño. Entonces, maneja los mismos ponderados que estábamos hablando antes. El Z-score, la diferencia es que este programa es más exigente, pero vemos una gran aplicabilidad porque el Z-score que acá define el desempeño de aceptable o no aceptable va a ser 2 desviaciones estándar. Entonces, 2.0 de Z-score hacia abajo va a ser un buen desempeño y hacia arriba va a ser un mal desempeño. Entonces, ya ahí nos está diciendo. Lo genera en alarmas. Aquí como vemos buenos desempeños está un chulito verde, si no tendríamos una alarma en rojo que nos está diciendo que puede estar sucediendo.
dentro de su informe vamos a poder encontrar no solo la identificación del el método, el equipo, sino un histograma de frecuencias que también nos va a decir, acá como su nombre lo dice, punto operacional es el dato del laboratorio donde está cayendo y cómo se está comportando todo el grupo. Otra característica importante de este programa es que está montado en una plataforma web que interactúa al mismo tiempo. Entonces, para todos los participantes de acá saben que cuando van a colocar el mouse en cada uno de estas barritas, él automáticamente le va diciendo en tiempo real cuántos participantes tiene y dónde se encuentra en términos de concentración. Recordemos que estos histogramas, al igual del otro que veíamos, se caracteriza en el eje X por la concentración, que es los resultados, y en el eje Y el número de laboratorios que están participando. Aquí podemos ver en este ejemplo de ácido úrico que el laboratorio reportó 9.2 miligramos sobre decilitro, que tuvo un Z-score de 0.19 y un sesgo o desvío porcentual de 3.82%, que tiene tres tipos de comparadores. Comparadores por instrumento y su grupo par que sean del mismo equipo, ¿sí? Que tiene un comparador por método, que también es importante y sobre todo en química, y todos los participantes. Entonces, acá nos está calculando estos inductores estadísticos con su grupo par inmediato, que va a ser el grupo par de instrumento, donde, como les decía, son cálculos bastante robustos, o sea, que no se dejan influenciar hacia ninguno de los extremos, ni hacia tamaños de desviación estándar que nos estén diciendo que todos los participantes les va bien, o cosas como a veces escucho pues hablar a mis colegas, sino realmente estas estadísticas nos ayudan a eso. Y ya también cuenta, y siempre ha contado, cuenta con su gráfico de Z-score, donde al igual que el otro, la diferencia está en que estos esquemas, este es un esquema de cada 2 meses, una muestra bimestral, o sea que en todo el año, en todo el ciclo, se procesaron 6 muestras. Muestras de diferentes concentraciones, donde ¿qué busco? Sesgos, donde yo busco tendencias y donde quiero que él me esté hablando esta gráfica y me esté diciendo qué está sucediendo. Entonces la invitación es para que realmente nosotros le saquemos más provecho, porque bueno, ya vimos que es obligatorio por la 3100 tener con programas de evaluación externa, pero también vimos que es obligatorio realizar análisis y toma de decisiones de ellas. Entonces, pues los invitamos a que cada vez vayamos siendo más fuertes en el análisis, en las acciones y en lo que nosotros escribimos y redactamos. Por parte de Sigma QC, pues realmente hacemos todo esto para fortalecer. Entonces, por eso finalizo pues contándoles que este ciclo de capacitaciones virtuales consta de 6 capacitaciones, como ustedes lo ven, en la que estamos ahorita, que ya estamos finalizando, pues es esta que vemos acá, pero los invitamos para el 24 de junio, que vamos a dictar la charla, la importancia de la acreditación, pero esta vez la ISO 15189 para laboratorios clínicos acá en Colombia. Recuerden que estas capacitaciones, todas estas fechas, si ustedes ven el calendario, va a caer un viernes y en el horario va a ser de 4 a 5. Ustedes se inscriben como lo hicieron para esta y a vuelta de correo electrónico les va a llegar un certificado. Entonces, pues agradezco el espacio y a todos los participantes. Si tienen dudas o inquietudes, este es el momento para resolverlas. Muchas gracias a todos. Muchas gracias al doctor Wilson Ahumada. Si tenemos alguna pregunta en el chat, podemos encontrar el link de asistencia. Por favor, lo pueden diligenciar. Con esta información vamos a poder generar el certificado
de asistencia a la charla y podemos colocar también en el chat las preguntas. ¿Alguien levantó la mano? Tenemos varias preguntas. Entonces, la doctora dice Dispromescol. Cuéntanos. Si quieres abrir el micrófono y te escuchamos. O no sé si hayan preguntas en el chat. La mano. No, mira, lo que pasa es que el chat está bloqueado. Bueno, pero podemos escucharla, Doc. Si tiene alguna pregunta, aprovechemos este espacio para que no corra más el tiempo y podamos aclarar. Entonces, ven, miramos. Tenemos 3 participantes que levantaron la mano. Y la doctora Selmira Salazar de CAEMET. Sí. Doctora Selmira, ¿quieres abrir el micrófono y nos cuentas? No, es que no. Entonces, no, como que no le funciona. Entonces, a otra persona que haya levantado el micrófono, que haya levantado la mano. Deme Doctor otro. Alexander Helves. Doctor Alexander, ¿quiere abrir el micrófono y nos cuenta su inquietud? Aló, aló. ¿Aló? ¿Aló? Sí, te escuchamos, Doc. ¿Aló? Sí, aló, te escuchamos, Doc. Buenas tardes, doctor. Es que no puedo Buenas entrar tardes. al chat para llenar la asistencia. Sí, eso estábamos viendo acá, que hay como un error en la configuración, entonces ya vamos a enviar al correo esta asistencia. Gracias. Vale. ¿Alguno tiene alguna pregunta relacionada a la charla? Wilson, hola, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo está? Cuéntanos, doctor. Wilson, soy Claudia, ¿cómo te va? Bien. Me gustaría saber si para los programas de aptitud cualitativos hay algún cambio en los parámetros que se evalúan, si la norma exige otro tipo de parámetros. Ok. Para análisis de tipo cualitativo, la norma se centra en análisis de concordancia y en estadísticas que realmente demuestre que está siendo concordante lo que está observando
frente a lo que debió haber reportado. Entonces, los análisis estadísticos siguen siendo los tradicionales, los de porcentajes de concordancia, gráficos de barras donde demuestran qué porcentajes de concordancia hubo al final y demás. Entonces, no nos dice nada diferente o como raro con respecto a lo que se hace hoy en día. Y resulta que a las 4 comenzamos, o sea, comencé a meterme, porque Daniela me mandó un link. Ay, 5. Yo pensé que era las 3. No, yo entonces, Silvia entendimos que a las 5. De hecho, hay gente que dice ahí que está en espera para entrar. Y resulta que ya están haciendo preguntas. Empezó a las 3. Pero doctora Belli, o sea, ahí Gracias, Wilson. Bueno, doctora, sé que con el chat sí tuvimos ese inconveniente, entonces algunos pues han abierto el micrófono, otros no. Entonces, pues nada, espero que se haya escuchado bien y que nosotros vamos a recepcionar preguntas, dudas también a través del chat con mi compañera, ya sea Daniela o María Fernanda, ya sea por WhatsApp. Nosotros tenemos el contacto de todos ustedes, nos pueden transmitir las dudas, inquietudes, sugerencias o mejoras también desde el correo electrónico y demás, porque veo que digamos que acá desde la configuración no se va a lograr permitir que puedan escribir al chat. Más sin embargo, el micrófono sí está disponible. Veo que en algunos no les funciona muy bien. Entonces, vamos a dar otra esperita de 5 minutos, o mientras son las 5:15, 4 minutos, para ver si alguien más logra hablarnos acerca de alguna inquietud. Si no, la recepcionamos y les contestamos también a vuelta de correo o por chat. Muchas gracias. Por ahí vimos que Claudia lo logró. Entonces, ven quién más a ver. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Quiero preguntarle al doctor Wilson. Sí. Nosotros tenemos el programa de control de actitud, de actitudes con ricas en coagulación. Sí. El problema que veo es que en el interno siento que no me va muy bien, pero en el externo me va mejor. ¿Qué acciones serían las que yo debería tomar para mejorar ahí ese interno? Sí, pues Doc, buena pregunta. Acá el tema es que primero el control interno se centra en la precisión. Entonces cuando decimos que está funcionando bien, significa pues que realmente puede estar funcionando, pero en términos de precisión. El externo, sin importar la marca, pues realmente digamos que este es un espacio para poder socializar de todo, se centra en esa actitud. Entonces, acá debemos ver si es que el interno cuando dices que falla, son problemas aleatorios. Entonces, en las causas, en el listado mental que se hace de causas de errores aleatorios, pues es ahí donde debes trabajarlo. Y ya el externo, pues tendrá sus características totalmente diferentes para decir que está funcionando bien. Si el tema son de sesgos, que veo un sesgo que no es el que realmente, el sesgo en el interno y en el externo no, o viceversa, pues nos toca ver contra quién nos están comparando, porque estoy viendo diferencias o tendencias en control interno, diferencias al externo. Entonces, este tema realmente, bueno, ahí vimos en el listado de capacitaciones que lo vamos a ver en una de las próximas charlas, donde vamos a ver correlación de interno con externo. Pero por el momento, ¿qué pasa? Que tenemos que tener claro que uno es para precisión y el otro es para exactitud. Entonces me están diciendo cosas diferentes que sí se deben complementar. Y cuando yo quiero, cuando mi tema, porque como es una pregunta muy amplia, decir que tengo mal desempeño pero uno no lo ha visto, o decir que tengo buen desempeño pero tampoco lo hemos visto, hay que categorizar el error. Está presentando, cuando dice mal desempeño, son errores aleatorios o errores sistemáticos. Y cuando dice que buen desempeño es que no lo tiene ninguno de los dos. Entonces, pues bueno, espero que
que haya servido un poco. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Tardes. Buenas tardes. Sí, mira, yo tengo una pregunta en cuanto a la incertidumbre. Es que tú Sí, mencionabas ahí que la incertidumbre no necesariamente tiene que estar la media, sí, de un estudio. No sé, en el sí. caso de que la media no esté dentro de la incertidumbre, ¿el estudio no pierde como la validez? Porque se supone que en la incertidumbre debe haber está el valor real. Sí, buena pregunta. Realmente no pierde validez siempre y cuando la incertidumbre debe tener también unos grados de magnitud. ¿Qué es lo que recomienda la estadística? Que la incertidumbre sea más pequeña que la desviación estándar. Pero siempre va a haber incertidumbre y siempre va a haber un grado de incertidumbre. Entonces ya se vuelve algo normal saber que la media no necesariamente es más. Así sea con los cálculos más robustos como los que los estaba contando, no necesariamente va a caer en el mismo lugar que está el valor real. Entonces, por eso es que es importante que nosotros también nos acostumbremos a esta palabra incertidumbre y es más, el futuro de la calidad analítica está en la incertidumbre. Todas las mediciones tienen un grado de incertidumbre y eso es algo ya real. ¿Qué hay que hacer? Controlarla. Primero, para poder controlar, ¿qué toca hacer? Medirla. Entonces, por eso es que se mide, se coloca ahí y entonces ahora, ¿qué hay que hacer? Pues tratar de garantizar que las incertidumbres sean pequeñas. Pero pues las incertidumbres en el caso de controles de calidad externo, pues va a estar ligada al movimiento que tengan todos los participantes. Entonces, si los participantes se mueven mucho, pues van a tener incertidumbres grandes. Si se mueven poco, van a tener incertidumbres pequeñas, pero no pierde confiabilidad. No pierde confiabilidad. Por lo contrario, realmente, pues gana confiabilidad cuando nosotros empecemos a ver, como veíamos ahí en los ejemplos, de pronto no lo puntualicé, pero las incertidumbres estaban más pequeñas que las desviaciones estándar. Entonces, lo más importante es saber que la norma obliga y exige a que esto ya se haga visible, de que esto se le informe al participante y él pueda tomar análisis frente a él. Y listo, entonces pues espero que haya quedado más resuelto. ¿Alguien más tiene alguna otra duda? ¿Aló, sonido? Sonido, 1, 2, 3, probando. Ah, bien, me escuchan bien. Listo. Pues entonces, vamos a dejar ya la charla. Agradecemos a todos los que se conectaron. Espero que nos sigan acompañando y que recuerden que Sigma Control de Calidad pues es el aliado estratégico en todos los temas de control de calidad y que vamos a estar ahí acompañándolos a todos los participantes. Vemos que no necesariamente todos los participantes de hoy de la charla son participantes de nuestros controles, sino que pueden tener otras marcas como dijo la doctora ahí en el grupo. Entonces, pues la invitamos a que conozca el producto que tenemos nosotros y el soporte que tenemos. Entonces, agradecemos a todos, ya vamos a colgar y esperamos que llegue a vuelta de correo electrónico y si tienen más dudas o preguntas o por lo menos que diligencien para que les llegue el formato. Gracias a todos y chao, chao. Como les estaba Muchas gracias. ahorita. Muchas gracias.